Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. ¿Estamos cansados? ¿Estamos cansados? Quizás la carne está cansada, amén. Pero ¿cuántos tienen un espíritu dispuesto? Amén. ¿Cuántos tienen un espíritu dispuesto para alabar a Dios, para adorar a Dios? ¿Y cuántos pueden decir, no me es suficiente? Amén. Aunque el cuerpo se canse, diga, no me es suficiente, yo quiero seguir adorando a Dios. De repente recordamos los cultos que a algunos nos tocó vivir, ¿verdad? Años atrás, muchos años. A mí me tocó todavía vivir en mi infancia, que eran cultos largos, pero eran unos cultos bien bendecidos, llenos de gozo, donde el pueblo dejaba que el Espíritu Santo se moviera. Y no estoy diciendo que no estemos dejando que el Espíritu Santo se mueva, solamente estoy diciendo que como que vamos rápido, ¿verdad? Los hermanos aquí ellos están en fuego, adorando a Dios, y nosotros como que esperamos que ya terminen. No, ¿verdad que no? ¿Sabe una cosa? El domingo pasado es que estábamos aprendiendo acerca o estamos aprendiendo durante todo este tiempo acerca de lo que es espíritu, el alma y el cuerpo. Y el domingo pasado se nos enseñó algo interesante de Hebreos capítulo 4, versículo 11. ¿Cuántos se acuerdan de lo que es la palabra de Dios? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Lo que es la palabra de Dios, que dice que es, gracias hermanos de la alabanza, dice que su palabra es viva y que es eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos. Y la parte donde dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y se nos explicó lo que todo eso quiere decir, porque antes yo miraba esa espada partiendo un alma y partiendo un espíritu separadamente, pero el domingo pasado se nos explicó algo interesante que dice que esa espada parta un alma y un espíritu que estaban juntos porque después del pecado del hombre, ese espíritu se quedó allí entrelazado con el alma. En el alma están esas emociones, están los sentimientos. El alma busca las cosas de acá, las emociones, los sentimientos, todo aquello. Allí está sí, todo lo que tiene que ver con la emoción del hombre. Es nuestro yo, es lo que somos nosotros como ser humano. Sin embargo, el espíritu busca las cosas de Dios. El espíritu se conecta con el Espíritu Santo buscando las cosas de Dios. Y qué interesante es que dice que su palabra parte el alma y el espíritu nuestro, que están unidos, y que entonces el alma no deja que el espíritu busque, o no deja que nuestro yo busque a Dios. Porque sabe una cosa, mi hermano, y ahorita va a entender por qué le estoy diciendo esto, porque nuestra alma se enfoca en las cosas que nosotros vemos con nuestros ojos carnales. Porque nuestra alma se enfoca en lo que es nuestra circunstancia, en lo que está a nuestro alrededor. Nuestra alma, mis hermanos, depende de todo aquello para sentirse feliz o para sentirse triste. Nuestra alma depende de toda aquella circunstancia a nuestro alrededor para sentirse motivado o desanimado. Nuestra alma, hermanos, depende de todo lo que nos rodea, de todas nuestras circunstancias diarias, para, hermanos, sentirse con ganas de adorar a Dios o sentirse sin ganas de hacerlo. ¿Está conmigo? ¿Alguien aquí está conmigo? Por eso el salmista constantemente le decía a su alma, bendice al Señor. ¿Sabe una cosa, mi hermano? Porque no tenemos que dejarnos llevar por lo que nuestra alma dice, porque nuestra alma mira lo que está a nuestro alrededor, no le gustan esas circunstancias, y entonces esa alma, hermanos, no deja que el espíritu busque al Señor. ¿Cuántas almas hay aquí dispuestas para adorar a Dios? A ver, ¿quién está conmigo en esta tarde? ¿Están entendiendo? ¿Sabe una cosa, mi hermano? No importa lo que pase a nuestro alrededor, lo que nuestra alma esté viendo. Debemos nosotros de decir a nuestra alma, tienes que adorar a Dios. Tienes que adorar a Dios. Amén. Hermanos, por eso es que muchos abandonan su fe, porque obedecen al alma. Porque el alma, las cosas que ve, no le parecen agradables. O cuando todo está bien, el alma se siente contenta para adorar a Dios. Yo espero que me esté entendiendo esta tarde los que estamos aquí y los que están en casa.
y no sé quién esté necesitando esta palabra, pero yo le voy a decir lo siguiente. Jesús dijo acerca de todos los que vengamos a Él y todos los que ya hemos venido a Él, porque dice la palabra del Señor que a todos los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Y hermanos, si hijos de Dios, entonces ya no somos huérfanos. No hay huérfanos aquí en la casa de Dios. ¿Están conmigo? Entonces, ¿qué quiero decir con esto, mi hermano? Que si no estamos huérfanos, tenemos un Padre celestial que hizo los cielos, que hizo la tierra, que hizo todo el universo entero. Tenemos un Padre celestial que es dueño del oro y de la plata. Tenemos un Padre celestial que es todopoderoso, que sostiene todo, y nosotros somos sus hijos, hermanos. Entonces, cuando nuestra alma se sienta desanimada por las cosas que vemos, nosotros vamos a recordarle a nuestra alma, vamos hermanos, vamos a recordarle a nuestra alma quién es nuestro Padre. Amén. Así que si hay hijos huérfanos aquí en la tierra, déjeme decirle que no somos hijos huérfanos en verdad, porque tenemos un Padre celestial que es todopoderoso. Amén. Así que si en esta tarde alguien se siente de esa manera, huérfano, se siente solo, se siente abandonado, se siente inseguro, desanimado, sin ganas, sin motivación, si alguien se ha concentrado mucho en las circunstancias a su alrededor, yo quiero que oremos en esta tarde para que usted le diga a su alma: yo tengo un Padre celestial que es más grande que toda circunstancia que me rodee. Así que los que están aquí, los que estén en casa, yo quiero que levanten sus manos. Y si traen una necesidad, que la dejen ahí delante del Señor. Amén. ¿Cuántos pueden hacerlo? ¿Cuántos se pueden poner sobre sus pies? Levanten su mano y dígale al Señor: Padre, aquí están mis necesidades. Usted confiésele al Señor. Si se ha enfocado mucho en sus circunstancias, dígale: Padre, tú me has dicho que yo ya no soy más un huérfano, una huérfana. Padre, tú me has dicho en tu palabra que tú me has hecho tu hijo, tu hija, por la sangre de Cristo Jesús, por medio del sacrificio de Jesucristo. Y yo, habiendo recibido esa salvación, ahora soy tu hijo, ahora soy tu hija. Señor, así que tú conoces todas mis necesidades, Padre, y yo pongo mi confianza en ti para que tú me hagas descansar, para que tú hagas que mi alma descanse, para que tú hagas que mi alma descanse y mi espíritu se conecte contigo. Dígale en esta tarde, mi hermano, mi hermana, y comience a dejar todas sus cargas allí. Padre, aquí está tu pueblo. Señor, yo te pido que tomes toda carga. Yo te pido que tomes todo problema. Yo te pido, Padre, que tomes toda angustia, Padre, todo ese peso que hay sobre los hombros de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, de tus hijos, de tu pueblo. Padre, todo ese peso que hay sobre sus hombros, yo te pido que tú lo tomes en este momento, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, y que traigas tu paz, la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento sobre sus vidas. Que traigas tu gozo, Señor, a sus vidas. Los que están aquí, Padre, y los que están en casa, mi Dios, y aquellos que no te conocen, aquellos que aún no son tus hijos, Padre. Yo te pido que tú toques sus corazones en este momento, para que ellos puedan recibir esa salvación que tú ofreces por medio de Jesucristo, para que ya no sean más huérfanos, sino sean tus hijos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que puede ocupar su asiento, hermanos, y damos las gracias porque están aquí con nosotros, y damos las gracias a todo el resto de la congregación que se sigue congregando o uniéndose a los servicios desde sus hogares. Si están esperando noticias acerca de qué es lo que va a suceder aquí en la iglesia a partir del próximo domingo, conforme a los servicios, por lo pronto, hermanos, déjenme anunciarle que la iglesia vamos a seguir con las formas de cuidado que habíamos adoptado, que se nos habían dicho.
la vamos a seguir llevando en cuenta, así que nosotros vamos a pedirles a todos pues que sigamos cuidándonos los unos a los otros, vamos a seguir con las máscaras, con el cuidado de las máscaras, vamos a seguir con ese cuidado sanitario aquí en la casa de Dios, amén. Va a estar allí todavía el hand sanitizer y todo, y así que siéntase seguro, amén, siéntase seguro. Nosotros vamos a tratar de seguir de ese modo cuidando a todos los miembros y todos los visitantes que vengan a la casa de Dios. Vamos a seguir orando para que Dios también esté con todos los que tienen que salir fuera a trabajar, tienen que salir fuera de sus casas a trabajar. Vamos a orar para que Dios los proteja, nos proteja a todos, amén. Y vamos a vivir confiados en el Señor, que Él se encargará de nosotros. Nosotros vamos a seguir poniendo de nuestra parte lo que nos toca y Dios se encargará de todo aquello que nosotros no podemos. Amén. Así que sí los invitamos a que se sigan congregando mientras se sientan confiados, síganse congregando los que estén en casa y sientan que ya es tiempo de congregarse. Si Dios lo dispone en sus corazones, pues aquí los recibimos. Como ya dije, vamos a seguir con el cuidado que hemos estado teniendo. Y los que aún no se sientan confiados, los invitamos a que no dejen como quiera de conectarse a través de los servicios en vivo. Amén. Porque hermanos, dice la palabra del Señor que la venida de Cristo está cerca. Y si hace 2000 años ya decían que estaba cerca, imagínense cuán más cercana está el día de hoy. Amén. Así que vamos nosotros a seguir buscando a Dios. Les anuncio también, hermanos, los jueves, por cuestión del horario y todo eso, vamos a estar teniendo los servicios de oración a las 5 de la tarde. Si alguien no puede a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde. Si alguien no puede a las 6 de la tarde y quiere estar viniendo a las 7, vamos a también proveer los que puedan venir a las 6, de 6 a 7. Si usted dice no puedo a las 6, puedo a las 7, entonces viene de 7 a 8. Amén. Vamos a seguir con estos servicios de oración, intercediendo los unos por los otros. Amén. Oremos por los hermanos, ya están aquí el hermano Walter y su esposa, la hermana Tammy, con el ministerio de evangelización durante el tiempo de Spring Break. Ellos ya están aquí en la casa, listos para salir a evangelizar. Oremos por ellos, y como cada año, pues ellos también requieren de toda la ayuda que ellos puedan tener, a todos los que quieran salir con ellos a evangelizar. Amén. Hoy tenemos, hermanos, la comunión, la Santa Cena. Después del servicio los invitamos, después del mensaje vamos a estar tomando parte de la Santa Cena. Amén. ¿Estamos contentos? Póngase sobre sus pies, vamos a prepararnos para recibir la palabra. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Al finalizar también, después de la Santa Cena, vamos a estar trayendo nuestras ofrendas, agradeciendo también a toda la iglesia que aún no están congregándose aquí presencialmente, pero siguen enviando sus ofrendas. Gracias por hacerlo, y todos nosotros, gracias, hermanos, por la fidelidad que hemos tenido. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, una vez más, porque nos tienes en tu casa. Gracias, Padre, porque aquí hay un pueblo que te adora, porque aquí hay un pueblo que te alaba, Señor. Aquí hay un pueblo que te busca, Padre. Gracias. Gracias, Señor mío, por cada uno, Señor, que está poniendo de su parte para seguir teniendo este lugar abierto, para seguirte adorando y seguir llevando tu palabra, Padre, a todos los corazones. Mi Dios, en este momento te pedimos que tú seas abriendo nuestras mentes y nuestros corazones, que podamos recibir esa palabra poderosa que tú tienes para nuestras vidas en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Pueden tomar asiento. Aleluya. Vamos a continuar, hermanos. La semana pasada no terminamos. Ahora sí, vamos a terminar este estudio. Bueno, este tema, mejor dicho, porque continúa. Y vamos a abrir
otra vez en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, 12. Aleluya. Aleluya. ¿Lo tenemos? Hebreos 4:12. Estamos hablando acerca de la necesidad en nuestras vidas. Si queremos vivir una vida espiritual, tenemos que experimentar o tiene que suceder en nosotros una división entre nuestro espíritu y nuestra alma. Y la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 4 versículo 12, porque la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Señor, porque es viva y eficaz, porque es de bendición a nuestra vida, Señor. Te alabamos y te glorificamos, porque quitas lo que estorba, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada hablábamos de los pasos para la división del espíritu. Recordemos que estábamos recordando lo que hacía el sacerdote. Cuando le traían una ofrenda, el sacerdote tenía que matar al animal, por lo regular, una cabra, un cordero. Y el sacerdote tenía que tener un cuchillo muy filoso y tenía que despedazar el animal y tenía que cortar delante de Dios todos los pedazos. Y el cuchillo tenía que ser tan cortante porque tenía que partir el hueso y mostrar el tuétano del hueso, mostrar las coyunturas. Es lo que dice ahí en el versículo 12, que penetra hasta las coyunturas, hasta el partir el alma, porque era muestra de que todo era puesto delante de Dios. Y que sabemos que nosotros no podemos escondernos de Dios. No hay cosa creada que pueda ser escondida de Dios, si Él conoce todo. Y eso era lo que representaba. Cuando partían el animal y mostraban todo lo del animal, eso representaba eso, que nos entregamos totalmente ante Dios, completamente, y no ocultamos alguna cosa de nuestra vida. Cuando nos venimos a Dios, nos entregamos completamente. Pero nuestro espíritu y nuestra alma, nos decía Mireya hace rato, están unidas, que no hay diferencia entre nuestra vida espiritual y nuestra vida anímica, nuestra vida carnal. Entonces la palabra de Dios dice que hay algo que necesitamos. Debe haber un partimiento, una división entre nuestro espíritu y nuestra alma. Y la semana pasada veíamos 3 puntos que los voy a tocar rápidamente, nada más para recordarnos. El número 1, tenemos que reconocer esa necesidad, de que tenemos que entender que si nuestra alma está tan pegada a nuestro espíritu, que aunque creemos ser espirituales, aunque hacemos cosas que le llamamos espirituales, puede ser que es nuestra alma la que esté haciendo esto. Vivimos una vida anímica, una vida carnal. Número 2 es pedirle a Dios que nos muestre, pedirle a Dios que nos ayude. Y número 3, tenemos que ceder por completo. Cuando traían el animal al altar, el animal se quedaba ahí, se entregaba completamente, era una ofrenda hacia Dios, y nosotros debemos de hacer eso, ceder completamente nuestra vida.
que sea Dios el que nos muestre a Él, que nos conozca completamente, aunque Él nos conoce completamente, pero nosotros venimos a ceder completamente todo nuestro ser delante de Él. Y vamos a ver entonces, nos faltan 4 más. Y vamos entonces con el punto número 4. Para poder, miren, la división la hacía el sacerdote, pero le tenían que traer la ofrenda. El sacerdote no iba a buscar las ofrendas, no iba a buscar los animales. El sacerdote solamente estaba ahí y le traían el animal. Eso a lo espiritual, si lo aplicamos a la vida espiritual, nosotros somos los que debemos de traernos a Dios, acercarnos a Él, traernos a su ofrenda, entregarnos como ofrenda. Y es el sacerdote el que hace el trabajo. ¿Y quién es el sacerdote? La palabra de Dios también ahí en Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote. Un sumo sacerdote que sabe lo que nosotros sufrimos, dice que Él puede entender nuestras debilidades. Él es el que hace el trabajo. Él sabe que aunque queremos hacer lo bueno, no lo hacemos. Él sabe que aunque tratamos de hacerlo bien, no lo estamos haciendo bien. El Señor dice que Él sabe, Él conoce nuestras debilidades, Él puede entendernos. Él es el que hace el trabajo, Él es el que divide nuestro espíritu y nuestra alma, pero hay algo que nosotros debemos de hacer, es venir a Él, entregarnos como esa ofrenda. Entonces, estos son los pasos que debemos de hacer. Dios nunca nos va a obligar. Si nosotros estábamos cómodos, si nosotros estamos tranquilos, viviendo la vida como la estamos viviendo con el alma, viviendo con los sentimientos, guiándonos por el propio yo, por lo que yo quiero hacer, lo que yo deseo. Y miren, algo muy importante que tuve de haber mencionado la semana pasada y no lo mencioné, es que muchos creemos que porque oramos, porque buscamos a Dios, entonces todo lo que sentimos entonces, todo lo que se nos viene a la mente, todos los pensamientos que tenemos, todas las decisiones que vamos a tomar, todo lo que queremos hacer, ya es algo espiritual. No, tenemos que tener cuidado, que no porque nosotros estemos en un momento espiritual y ya creamos que lo que vamos a hacer después es espiritual. No, tenemos que tener cuidado que nosotros buscamos a Dios, Dios se revela a nosotros y que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, no es lo que yo creo que hagamos. Y una vez estaba escuchando un libro de este hombre que lo criticaban mucho, pero era un hombre muy, muy conocido, muy, muy sabio, pero traía unas ideas un poco fuera de lo que estábamos acostumbrados, y no quiero decir que fuera de la Biblia, pero estoy tratando de entenderlas y no tienen sentido todavía para mí. Pero él decía que si nosotros somos espirituales y si nosotros buscamos a Dios y Dios está en nosotros, entonces todo lo que hagamos es de parte de Dios. Y dice que él, por ejemplo, cuando lo invitaban a dar conferencias, lo invitaban a hablar en iglesias, que él no tenía que orar a Dios para que Dios se mostrara, y decía, si Dios ya me trajo aquí, entonces ya no necesito orar para que Dios haga algo. Entonces dice que lo criticaban porque muchos le decían, y no va a orar, hermano, para empezar el servicio, no va a orar por lo que va a pasar aquí. Dice, no necesito orar, porque ya Dios me trajo aquí, ya es Dios el que me está usando aquí. Y si lo podemos ver, necesitas estar bien seguro en tu espíritu que de veras es Dios el que te está hablando a través de ti. Pero simplemente el creer que porque Dios te trajo aquí, entonces tú lo que vas a hacer es lo que Dios te está diciendo. Tienes que asegurarte. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, de que lo que yo estoy haciendo, la forma en que reacciono, la forma de cómo me comporto, lo que hago en mi vida, refleja mi vida espiritual. Refleja a Dios moviéndose en mi vida. Refleja a Dios trabajando conmigo y en mí.
Entonces, el otro paso, ya yo creo que debemos de entrar ya fue mucho la introducción. Vamos entonces, el cuarto paso, tenemos que morir al pecado y vivir para Cristo. Romanos capítulo 6, versículos 11 y 12. Vamos a ver qué es esto. Romanos 6, 11 y 12. Entonces, reconocemos la necesidad de que necesitamos ser divididos, le pedimos a Dios, cedemos por completo y tenemos que morir al pecado. El cordero, la ofrenda venía y tenía que morir delante del altar. Entonces, Romanos capítulo 6, versículos 11 y 12 nos dice esto. Romanos 6, once y 12 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren, lo que nos dice Romanos, nosotros nos creemos o queremos vivir una vida espiritual, tenemos que considerarnos. Y venía a ver, bueno, ¿qué es consideraos? Bueno, miren, la palabra consideraos viene del del griego, y del griego la palabra es logisami o logística. Que hagamos una lógica, que razonemos, que entendamos o que comprendamos que ya estamos muertos al pecado. Que entendamos que estamos muertos al pecado, pero vivos en Cristo Jesús. Ahora, en otras palabras, tenemos que entender, a ver si le encontramos lo lógico. Tenemos que entender que estamos muertos pero vivos. Somos muertos pero vivos, o somos muertos vivientes. Entonces, ¿qué lógica puedo hacer? Yo me puedo imaginar la cara de los hermanos cuando leyeron esta carta de parte de Pablo, donde les decía que entendiéramos este dilema, que entendemos que estamos muertos pero vivos. Bueno, eso es lo que debemos de entender, miren. Que estamos muertos al pecado. Estamos muertos en Cristo y vivos a la misma vez. Estamos muertos al pecado. ¿Por qué? Porque los muertos no pecan. ¿Usted alguna vez ha visto a un difunto cometiendo pecado? ¿No? ¿No? Si ve algún día a un difunto cometer pecado, entonces no está tan muerto, ¿verdad? Entonces nosotros, espiritualmente hablando, dice la palabra de Dios, debemos de considerarnos a nosotros como muertos al pecado. Estamos o deberíamos estar, dice la palabra, considerados, entender, hacer logística, razonar esto, que nosotros debemos de estar muertos al pecado. Que el pecado ya no debe de tomar el control de nosotros. Nosotros estamos muertos al pecado, pero estamos vivos en Cristo Jesús. Entonces, tenemos que razonar, dice, considerar esto, consideraos o razonar, entendernos nosotros mismos como muertos que no pecan, pero vivos en Cristo Jesús. Y el versículo 12 dice, no debemos dejar que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal. El pecado, hermanos, el pecado ya no puede reinar sobre un cuerpo que está muerto. Porque
la muerte es la paga del pecado. Cuando un cuerpo muere, hasta ahí se acaba el pecado, porque ya ha recibido su pago, que es la muerte. Entonces, nosotros, dice la palabra, debemos considerarnos muertos al pecado, donde el pecado ya no puede reinar sobre este cuerpo mortal. Ojo, no dice sobre este espíritu, no. Nosotros, cuando venimos a Cristo, Dios nos da un nuevo espíritu, no nos da un nuevo cuerpo, nos da un espíritu nuevo. Pero tenemos este cuerpo mortal que debe de entender que ha muerto con Cristo. Como Cristo murió, así nosotros morimos con Él. Y como Él se levantó de los muertos, nosotros también nos levantamos con Él de los muertos, hablando espiritualmente. Estábamos muertos en nuestros pecados y Cristo nos dio vida. Nosotros ahora somos muertos al pecado. Ya el pecado no se debe reinar. Dice, no debe reinar el pecado en nuestros cuerpos mortales. ¿Qué significa esto? Que tenemos que tener cuidado, hermanos, que este cuerpo no se deleite en pecar. Tenemos que tener cuidado que este cuerpo ya no le sirva al pecado. ¿Por qué pasa? Dice, porque entonces nuestro cuerpo mortal va a querer obedecer a las concupiscencias, dice, a los deseos, va a querer obedecer a las cosas que van en contra del espíritu, va a querer obedecer a las cosas de la carne, y todas las cosas de la carne van en contra de Dios. Entonces, tenemos que entender, hermanos, esto, que nuestra vida está en Cristo y nuestro cuerpo no puede reinar el pecado. En nuestro cuerpo no debe ser gobernado, nuestro cuerpo mortal no debe ser gobernado por nuestras concupiscencias. ¿Qué son concupiscencias? Por nuestros deseos erróneos, nuestros deseos que van en contra de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, eso es lo que debemos de considerarnos. ¿Cómo lo practico esto en la vida, hermanos? Cuando venga la tentación a nuestras vidas, cuando viene la tentación, cuando nuestra alma, nuestro cuerpo quiere tomar el control de nuestro ser, tenemos que traerlo a memoria. Recuérdense, usar la lógica. Y miren, esto no es un acto espiritual, esto es un acto de la mente y es un acto del alma, ¿verdad? Nuestra mente está en el alma. Tenemos que usar nuestra mente. Aquí Pablo está diciendo, tienes que usar la lógica, la mente, para ayudarle al espíritu. Tenemos que usar la mente y recordarnos que nosotros ya estamos muertos al pecado. Si el enemigo viene y te tienta, mira, vente a pecar. ¿Te acuerdas que a ti te gustaba esto? ¿Te acuerdas que tú hacías aquello? ¿Te acuerdas que, mira, te llama la atención? ¿Te acuerdas que a ti te gusta esto? Entonces, usar la lógica, dice, considerar, dice Pablo, que estamos muertos a eso. Que lo que éramos antes ya no lo somos, porque ahora somos nueva criatura. Entonces, usamos la lógica, consideramos, lo entendemos y le recordamos al Espíritu quién es, Él está en control. Y dejamos que el Espíritu tome el control sobre nuestra alma, sobre nuestros deseos. Pero si no lo hacemos, este cuerpo mortal cae en la tentación. Este cuerpo mortal se cae bajo el reinado del pecado y se vuelve siervo del pecado. Y no podemos ser siervos del pecado y estar vivos en Cristo Jesús. Porque si estamos siervos al pecado, estamos muertos en el pecado. Pero no, ahora somos muertos para pecar, pero vivos para Cristo. Entonces, eso es el paso número 4, con morir al pecado y vivir para Cristo. Número 5, tenemos que orar, ¿verdad? Pero muchas veces creemos que orar significa solamente traer peticiones delante de Dios. Ok, bueno, pues es que no tengo nada por qué orar, entonces no oro. No.
necesitamos, si queremos que de veras haya una división en nuestra alma y espíritu, tenemos que practicar la oración. ¿Qué pasa cuando oramos, hermanos? Bueno, Mateo, vamos a ver lo que dice, Mateo capítulo 26, versículo 41. Jesús le dice a sus discípulos: velad y orad para que no caigáis en tentación. Velad y orar, estar atentos, velar, orar, para no caer en tentación. Lo que cae en tentación, dice, porque la verdad el espíritu está disponible, pero la carne es débil. So, debemos de velar y orar para que la carne que es débil no caiga en tentación. ¿A qué es tentada la carne? La carne es tentada a tomar el control de nuestro ser y llevarnos a hacer cosas que van en contra del espíritu. Esa es la tentación de la carne. La carne es débil, no puede resistir a la tentación y puede caer en tentación la carne, en obligarnos, en llevarnos a nosotros a pecar contra Dios. Entonces dice, debemos velar y orar. ¿Por qué orar? No simplemente pasárnoslas en ruego y en súplico, no. En una relación. Lo que pasa, hermanos, lo que Jesucristo le estaba tratando de decir a sus discípulos es que debemos de alimentar nuestro espíritu. Nuestro espíritu se alimenta de la oración. Nuestro espíritu se alimenta cuando nos conectamos con Cristo, cuando nos acercamos a su presencia, porque no es el alma, no es la carne la que se conecta con Dios, es el espíritu. Si no lo hacemos, nuestro espíritu va a estar débil y nuestra alma o nuestra carne va a estar fuerte. Y es por eso, para no caer en tentación, porque la carne es débil a la tentación. La carne suele caer fácilmente. Entonces, no simplemente, hermanos, es una obligación cristiana o es una disciplina cristiana que todos dicen es que tienes que orar. No, no es que tengamos que orar, es que necesitamos recargar nuestro espíritu. Es que necesitamos avivar nuestro espíritu. Miren, cada vez que el espíritu se conecta con Dios, hermanos, se fortalece nuestra fe. Si nosotros somos simplemente cristianos anímicos, ¿a qué me refiero con eso? Cristianos que su fe crece cada vez que sienten algo diferente de parte de Dios y nos vamos en sentimientos. Por ejemplo, ¿han escuchado a veces o han dicho tal vez, no sé, espero que no, donde dicen, ay, en este culto yo no sentí nada? Ay, en este culto no se siente nada. O no, esa música está muy calmada, no siente el fuego, no siento el fuego. Bueno, es que no se trata de sentir a Dios. Se trata de recibirlo. Se trata de conectarte con Él. Y lo haces no simplemente en un servicio, no simplemente en las alabanzas, lo haces en cualquier momento que tú dispongas a buscarlo a Él en oración. Entonces, si no sientes nada en este momento, es porque durante todo este tiempo tu espíritu no ha recibido nada. Porque cuando tu espíritu recibe, tu alma siente la presencia de Dios. Pero cuando tu espíritu no recibe nada, tu alma no siente nada. Tus sentimientos, tus sentidos no están activos porque el espíritu está dormido, porque el espíritu está débil. Pero cuando el espíritu se conecta con Dios y cuando tú sabes que has tenido un encuentro con Dios, que te has conectado con Dios, tu fe está fuerte. Mira las cosas de otra manera. Y es difícil que caigamos en tentación. Aprendí esto de mi primer pastora, que ella cuando le hablaban para pedirle un consejo que les ayudara, la primera pregunta que les hacía ella, ¿cómo está tu vida de oración? Y dice que la mayoría de las veces se decía, no, pues es que llevo días sin orar.
Y entonces ya no les decía, ¿sabes qué? Ya no me digas más. Es más, ya no le busques más, dice. Ahí está el problema. ¿Estás batallando con el pecado? ¿Estás batallando con tu vida? ¿Estás batallando con tus decisiones? Porque estás viviendo tu vida en el alma, porque tu espíritu está muerto, tu espíritu está débil, tu espíritu está dormido. Y lo que hace es que como tu espíritu no puede controlar, lo que toma la decisión, lo que toma el control de tu vida es tus emociones, es tu pensamiento, es tus ideas o es tu carne. Y dice, ¿la carne es qué? ¿Fuerte? No, es débil. La carne no puede luchar, la carne no puede tomar decisiones correctas, la carne no puede hacer las cosas bien porque es débil. Es el espíritu el que lo puede hacer, pero no puede haber una división en nuestro espíritu y alma si no nos conectamos con Dios, si no fortalecemos el espíritu. Entonces, número 5. Número 6. Alimentarnos de la palabra. Lo acabamos de leer. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es la que divide nuestro espíritu y nuestra alma. ¿Cómo sucede esto, hermanos? La palabra de Dios, cuando la recibimos, nos viene a mostrar cómo está nuestra vida. La palabra de Dios dice que llega hasta los pensamientos, hasta el corazón del hombre. Y nos muestra, nos enseña en qué estamos bien, en qué estamos mal. Pero no basta simplemente con escuchar la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 nos dice, Primera de Pedro 1:22. Que dice Primera de Pedro 1:22, que habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Hasta ahí. Habiendo purificado nuestra alma mediante la verdad y mediante el Espíritu. La palabra, hermanos, es la verdad de Dios. La palabra es la que va a purificar, va a separar, va a dividir nuestro ser, nuestro espíritu y nuestra alma. Pero no simplemente la palabra, hermano. La palabra está ahí. Es la obediencia a la palabra. Tenemos que estudiar la palabra y obedecer lo que dice la palabra de Dios. De nada sirve memorizarla, de nada sirve conocerla simplemente por el saber. Es más, hasta creo que simplemente, si nosotros simplemente estudiamos la palabra, simplemente nos la aprendemos, simplemente conocemos la Biblia de pies a cabeza, desde el principio a fin, lo único que alimentamos es nuestro ego y nuestro sentido de que somos más o conocemos más que otros, si no la obedecemos. Les recuerdo que les decía, y no puedo olvidarme de esta experiencia, cuando quisimos orar por este señor que estaba en cama y le dijimos, ¿puedo orar por usted? Dios tiene el poder para salvarte. Y me dice, eso no es cierto. Le digo, sí es cierto, lo dice la Biblia. Dice, no es cierto eso. Dice, yo ya conozco la Biblia. Dice, yo conozco la palabra. Dice, yo la he leído. Dice, y yo ya he visto, dice, los ángeles de Dios. Y no es cierto, eso no es cierto lo que dices tú. Yo digo, bueno, si tú conocieras realmente la Biblia y tan solo obedecieras un poquito de lo que dice esa palabra de Dios, nuestra vida fuera diferente. Entonces, tenemos que orar, tenemos que estudiar y obedecer lo que dice la palabra de Dios.
Sí, la palabra de Dios es cortante, es viva y eficaz, penetra. Pero si no la obedecemos, la palabra de Dios no hace nada en nuestras vidas. La palabra de Dios no nos va a obligar a cambiar. Nosotros debemos de obedecer su palabra. Podemos ver, hermanos, podemos ver la vida espiritual de una persona simplemente al darnos cuenta de si obedece o no a la palabra de Dios. Podemos decir mucho y decir, no, yo soy muy espiritual, yo conozco la palabra, ¿sí? Pero si vemos su vida, si vemos cómo vive, podemos darnos cuenta cómo está su vida espiritual, si de veras es una persona espiritual o no. Cómo tratamos a otros. La verdad que me dejó marcado mucho esta experiencia, hermanos. Pero era una persona buena para predicar el evangelio. Siempre que predicaba, por lo menos una persona aceptaba a Cristo. Y Dios lo usaba grandemente y se ganaba almas para Cristo. Pero una vez tuve la oportunidad de compartir con él una comida en un restaurante. Y me pude dar cuenta, hermanos, hasta dónde está el nivel espiritual de una persona en la forma que tratas a las otras personas. Y me empecé a preguntar, bueno, ¿cómo es posible que tú puedas ganarte a muchas personas predicando desde aquí? Pero allá afuera, donde hay personas que también necesitas, no te las puedas ganar. Al contrario, las pierdes, las alejas, porque no obedeces lo que dice la palabra. Porque la palabra de Dios dice que en sus actitudes, dice, en lo que hacemos, se darán cuenta de que somos sus discípulos. ¿En qué forma? Dice, cuando nos amamos los unos a los otros. Por nuestro amor se sabe si somos o no discípulos de Cristo. Si obedecemos, dice, si obedecen mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. La palabra de Dios dice que debemos de amarnos los unos a los otros, que debemos de amar hasta nuestro enemigo. Y eso significa tratar con respeto a otras personas, ser amables, ser pacientes, no tratar con desprecio a ninguna otra persona. Entonces tenemos que tener cuidado, porque en nuestra vida, en nuestra forma de ser, mostramos nuestro nivel de espiritualidad. Si obedecemos su palabra, se muestra nuestro nivel espiritual. Porque aunque la conozcamos, pero no la obedecemos, entonces no estamos siendo espirituales. Simplemente estamos siendo carnales y engañándonos a nosotros mismos de que somos espirituales, pero no. Porque si el Espíritu, hermanos, está vivo en nosotros y nos movemos por el Espíritu va a obedecer la palabra de Dios. El Espíritu va a hacer lo que dice la palabra de Dios. El Espíritu proviene de Dios. El Espíritu conoce a Dios y sabe lo que Dios está diciendo. El Espíritu Santo nos revela a través de nuestro espíritu. Entonces, si somos espirituales, el Espíritu Santo va a hablarnos y el Espíritu nuestro va a obedecer lo que el Espíritu dice. Pero cuando no somos espirituales, cuando vivimos en la carne, no vamos a obedecer. Vamos a querer o tratar de obedecerlo, pero no la vamos a cumplir al 100%. Entonces tenemos que tener cuidado, que no solamente es de entender, de estudiar la palabra, sino obedecerla. Y dice Pedro, y después nuestra alma va a ser purificada por la obediencia a la verdad.
¿Qué significa esto? Mire, estudiamos, recibimos la palabra de Dios, la estudiamos. A través de nuestra mente la recibimos, pero la atesoramos en el Espíritu. El Espíritu nos ayuda a poner en acción, a ponerlo por obra, lo que estudiamos en la Biblia, la obedecemos. Y por esa obediencia, dice, por ser obedientes a la palabra, nuestra alma se purifica. Nuestra alma se limpia. Nuestra alma se separa del Espíritu. Nuestra alma se sujeta, se somete a lo que dice la palabra por la obediencia de la verdad y mediante el Espíritu, dice. Aleluya. Número 7, ya para terminar, ya voy a terminar. Si queremos, hermanos, que nuestro espíritu y nuestra alma se separen, debemos de llevar diariamente la cruz. Vamos a Mateo 16, 24. Mateo 16, 24 dice Jesús a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué espiritualidad podemos sacar de esto? Bueno, ¿se acuerdan que les hablaba yo hace unas semanas acerca de eso? Debemos de crucificar la carne. La carne ya ha sido vencida, tenemos que clavarla en la cruz, morir, hacer morir la carne. Bueno, si queremos, hermano, dejar de vivir nuestra vida carnalmente y vivir una vida espiritual, esta acción esto es ser espirituales, hermanos. Esto es lo que significa ser espiritual. Negarse a uno mismo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo te niegas a ti mismo? ¿Cómo puedes negarte a ti mismo? ¿Han escuchado esa frase donde dices engañarte a ti mismo? ¿Alguna vez te has engañado a ti mismo? ¿Sí? ¿No? Suena como de locos, ¿verdad? Engañarte a ti mismo. Ahora, negarte a ti mismo. ¿Cómo te niegas a ti mismo? Mande, ¿no? ¿Alguien? ¿Cómo se negará? ¿Se recuerdan cuando iban a cobrarle los aboneros, verdad? Y te escondías y le decías a tus hijos, dile que no estoy, ¿verdad? Y éramos tan buenos para negarlos que decíamos, dice mi mamá que no está. Y la negábamos, ¿verdad? Bueno, yo creo que los cristianos somos tan malos para hacer esto. Jesús dijo, niégate a ti mismo. Pero es que no puedo negarme a mí mismo. Bueno, ¿cómo me niego a mí mismo? ¿Qué significa esto? Mire, cuando hablamos del mismo, del yo, estamos hablando del yo, de lo que yo quiero, de lo que yo deseo, de lo que yo quiero seguir, que no va con lo que Dios quiere de mí. Mi propio yo, mis deseos. Y miren, el enemigo nos conoce tan bien que de repente va a venir a tentarnos y a decirnos, oye, ándale, haz esto, o escucha esto, o prueba esto, te gusta a ti, eso es lo que eres tú. Tenemos que recordar que Jesucristo dijo que debemos de negarnos a nosotros mismos. ¿Qué significa esto? Que sí, está bien, reconozco que ese era yo, reconozco que ese era mi problema, reconozco que esa era mi tentación, o que ese era mi deleite, era lo que me gustaba, pero ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí.
Eso es negarte a ti mismo. Es reconocer que ya no eres tú, que ya no es lo que tú quieres, ya no es lo que a ti te gusta, es lo que Dios ha hecho en ti. Es lo que Dios tiene para ti. Dice Jesucristo, niéguense a sí mismo, tomen su cruz y sígame. ¿Qué más significa esto? ¿Qué podemos sacar de la espiritualidad? Negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz. El tomar la cruz, miren hermanos, cuando a Jesús le hicieron cargar la cruz, si tantas ganas tenían de crucificarlo, lo que pudieron hacer es haber tenido ya lista la cruz, aquel lugar, pero no. Lo hicieron llevar la cruz desde la ciudad hasta las afueras, cargando esa cruz pesada. Pero Jesucristo dice la palabra de Dios que lo hizo por amor. Él tomó esa cruz, la cargó, la cruz, lo hizo. Entonces Jesucristo dice, tome su cruz, hagámoslo, sacrifiquemos eso. Hagámoslo sin obligación, sino por entendimiento, porque sabemos que es necesario negarnos a nosotros mismos. Es necesario no darle ni un espacio a la carne, no es necesario proveer para carne, es necesario dejar a la carne morir. Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, hacerlo. Y Jesús le dice, niégate a ti mismo, toma la cruz y sígueme. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, no hacerle caso a nuestro propio yo, negarnos, tomar nuestra cruz y seguirlo. ¿Qué significa seguirlo, hermanos? En este caso, hermanos, en nosotros es hacerle caso a lo que el Espíritu Santo nos dice, hacerle caso a la voz de Dios, hacerle caso a su palabra, seguir su verdad y dejarla que Dios la cumpla en nuestras vidas. Dejar de jugar a la cristianidad, dejar de jugar a lo espiritual, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir, hacer caso, obedecer a lo que el Espíritu está diciendo. Dejar a un lado la carne, crucificarnos en la cruz y entregarnos por completo a Cristo. Dejar que sea Cristo el que tome el control de nuestro ser. Si seguimos, hermanos, proveyendo a la carne, si seguimos dándole gusto al gusto, decía un pastor, dándole vuelo a la hilacha, si seguimos conformándonos como estamos, nunca va a haber una división, hermanos. Nuestro espíritu y nuestra alma siempre van a estar enredados y no podemos ser personas espirituales, no podemos ser cristianos espirituales si nuestra alma, hermanos, está adjunta, si nuestra alma está enredada en nuestro espíritu. Necesitamos esa división, necesitamos pedirle a Dios, necesitamos ceder, necesitamos entender que estamos muertos al pecado, que vivimos para Cristo. Necesitamos conectar nuestro espíritu con Dios, alimentarlo, obedecer su palabra y llevar diariamente la cruz. Así, hermanos, pero todos estos, hermanos, todas estas cosas son cosas que debemos de hacer nosotros, son cosas que nosotros hacemos, pero que van a afectar nuestro espíritu, nuestra vida espiritual. Ahora, si no lo hacemos, nuestra vida espiritual va a seguir en las mismas. Si no hacemos esto, si no cedemos, si no le pedimos a Dios, si no reconocemos que estamos muertos, si no nos negamos a nosotros mismos, si no obedecemos su palabra, si no lo buscamos, si no nos conectamos a Él, nuestra vida espiritual va a seguir siendo la misma. Es más, ni siquiera le deberíamos llamar vida espiritual, sería nuestra muerte espiritual.
Porque nuestro espíritu, hermanos, no va a estar vivo. Porque Dios nos ha llamado, hermanos, a vivir vidas espirituales. Dios es espíritu y Él busca adoradores en espíritu y en verdad. No busca cristianos anímicos, no busca cristianos carnales. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No con el alma, no con la carne, en espíritu, con nuestra vida espiritual. Vamos a ponernos de pie. Esos han sido estamos estudiando sobre la división del alma y el espíritu. Practiquemos, hermanos, estos pasos. No es algo que dice, yo ya los cumplo todos y ya lo logro. No. Diariamente, en nuestra vida, todos los días, hermanos, hasta que lleguemos a un punto donde usted ya sabe diferenciar su vida espiritual y su vida anímica, donde ya sabe usted cuando usted está siendo espiritual y cuando usted está siendo carnal. Ese es el objetivo, que nosotros como cristianos podamos ver la diferencia entre lo espiritual y lo carnal y que escojamos hacer lo espiritual, lo correcto, que escojamos vivir por el espíritu y no por la carne. Aleluya. Oramos, Señor. Tenemos Santa Cena también, hermanos. Aleluya. Y lo que hacemos con la Santa Cena, hermanos, a pesar de ser un acto que hacemos una vez al mes, es un acto físico que hacemos, tomamos la copa, comemos el pan. Tiene un impacto espiritual tremendamente, hermanos. No lo hacemos simplemente por costumbre, porque lo hacemos porque Jesús dijo que deberíamos de hacer esto en memoria de Él. Que cada vez que lo hacemos trae a la memoria, hermanos, que por su sacrificio, por Él morir en la cruz, por derramar su sangre, ahora nosotros tenemos una nueva vida. Por su sacrificio, por Él su muerte, nosotros podemos morir al pecado y vivir para Cristo. Porque dice la palabra de Dios que fuimos enterrados justamente con Cristo y juntamente con Él hemos resucitado y estamos vivos a una nueva vida. Aleluya. Así que cuando lo hacemos es para recordar quiénes somos en Cristo Jesús, qué ha hecho Él por nosotros y qué tenemos ahora por lo que Él ha hecho en nosotros. Si Cristo, hermanos, si Cristo no hubiera muerto en la cruz, si Cristo no se hubiera levantado al tercer día de esa cruz, nosotros no tuviéramos la oportunidad de tener una vida espiritual. Nosotros seguiríamos muertos en el pecado. Nosotros seguiríamos muertos viviendo nuestra vida anímicamente porque no tendríamos un nuevo espíritu, porque no tendríamos una nueva oportunidad. Pero estamos vivos, tenemos un nuevo espíritu, somos nueva creación, nueva criatura en Cristo Jesús, porque Él lo hizo en la cruz. Aleluya, aleluya. Pueden pasar, hermanos, de este lado, mi hermana, y después de este lado, a tomar los elementos. Y allá en casita, si todavía nos están mirando, les invito a que también tomen por ahí, si tienen jugo de uva o aunque sea agua, un poquito de agua, un pedazo de pan o de tortilla. Yo creo que la tortilla nunca falta en la casa. Pártanlo en este momento y vamos a orar por los elementos y vamos a compartir, recordar lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Aleluya. Aleluya. Ya, ahora sí. Te alabamos, Señor. Aleluya. Te alabamos, Señor.
Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Te alabamos, Señor. Aleluya. Aleluya. Vamos a orar por los elementos, hermanos, y así continuamos con la toma de esto. Padre bendito, mi Dios eterno, Rey celestial, maravilloso Rey, Señor. Te damos honra y gloria, Señor, por la vida de tu Hijo Jesús, por haberlo entregado, Señor, que siendo aún pecadores, Señor, Él murió por nosotros. Te damos gracias, Señor, por el sacrificio que Él hizo en la cruz, Señor, donde entregó su sangre completamente, derramó toda su sangre, entregó su cuerpo, Señor, para ser molido por nuestros pecados. Y que juntamente con Él, Señor, hemos muerto al pecado. Pero así como levantaste a Él al tercer día, Señor, con poder, así tenemos nueva vida, Señor, y somos vivos para ti, Señor. Estamos vivos para ti, Señor. Gracias, Padre, que por medio de este sacrificio tenemos vida nueva, tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque esto no es simplemente un ritual, Señor, sino trae pensamiento, trae a nuestro pensamiento, trae una razón profunda, Señor, a nuestro espíritu de recordarnos, Señor, que vivimos, que nuestro espíritu está vivo gracias a lo que tú hiciste en la cruz, Señor. Y que la carne, Señor, nuestra alma, es sometida a control del espíritu gracias al poder que está en la cruz, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que están en casita, Señor, a punto de participar de la cena. Gracias, Señor, porque tú estás trayendo a nuestro corazón, Señor. Estás haciendo la obra en nuestros corazones, Padre. Yo sé que estás tocando cada uno de los corazones, Señor. De esos corazones, Señor, que no se nos olvide lo que hiciste en la cruz por nosotros, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Aleluya. La palabra del Señor dice que Jesús, la misma noche que iba a ser entregado, compartió la cena con sus discípulos y tomando el pan. Imagínense, hermanos, el pensamiento, la reacción de los discípulos cuando Jesús les dijo: este pan es mi cuerpo, comerlo, representa mi cuerpo, que por nosotros, hermanos, por ti y por mí, fue partido, fue entregado, fue maltratado, fue humillado, fue lastimado, fue crucificado, para que pudiéramos tener perdón, hermanos. Podemos comer el pan. Aleluya. Gracias, Señor. Tomó también así la copa y les dijo: esta es mi sangre, que representa un nuevo pacto. Esta sangre que fue derramada por ti y por mí. La sangre que nos da una vida nueva. La sangre de Cristo. Podemos tomarla. Cada vez que comemos este pan y tomamos esta copa, la muerte del Señor recordamos y esperamos su pronta venida. Aleluya, gracias, Señor. Te alabamos, Señor, aleluya. Te adoramos, alábele, hermanos, adórele. Dile gracias. Gracias por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Gracias por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Gracias por darnos una vida nueva. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por tomarnos, Señor, para tu salvación. Gracias por abrir el camino, Señor, que nos lleva
nuestro Padre. Gracias, Señor, por pagar el precio que yo tenía que pagar. Gracias, Señor, porque tú estás salvando a mi familia, Señor. Gracias porque tú estás alcanzando, Señor, a mis seres queridos. Gracias, Señor, porque tú estás sanando a los que están enfermos. Gracias, Señor, porque estás dando vida, Señor, vida eterna, Padre. Gracias te damos, Jesús. Aleluya, te alabamos, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Aleluya. Te adoramos, Señor. Aleluya. Gracias, Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Si usted tiene una